Estimados, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los saluda el ingeniero Marcelo Rojas. Hoy día vamos a continuar con el desarrollo del curso de estática. Vamos a ver lo que son los vectores fuerza. No se olvide de darle like al video si te gustó y de suscribirte a mi canal. Primero vamos a comenzar definiendo qué cosa es un escalar y un vector. Un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el volumen. Esos son ejemplos de escalar, donde con su magnitud yo puedo definir completamente la cantidad física. Y un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección. Para tu descripción completa, en estática se pueden encontrar diversas cantidades vectoriales. Por ejemplo, la fuerza es una cantidad vectorial, el momento es una cantidad vectorial. Un vector lo podemos esquematizar de esa manera. Como pueden ver, tenemos nosotros una flecha que tiene la magnitud, es el tamaño que tiene la flecha, el ángulo θ determina la dirección del vector y el sentido lo determina la dirección de la flecha. De esta forma es como se esquematiza un vector. Vamos a ver ahora algunas operaciones vectoriales. Empezaremos con la multiplicación y división de un vector por un escalar. Si un vector se multiplica por un escalar positivo, su magnitud se incrementa en la misma magnitud. Cuando se multiplica por un escalar negativo, cambia el sentido de la dirección del vector. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, el vector A y lo multiplico por un escalar, en este caso por 2, entonces tendría como resultado un vector del doble del tamaño del vector A. Por eso dice que el vector, al multiplicarse por un escalar, la magnitud se incrementa del mismo valor del número que se está multiplicando. Si tengo por acá otro vector A y lo multiplico por un escalar, que en este caso es menos 1, pues el vector cambia de dirección. Cuando se multiplica por un escalar negativo, pues cambia el sentido de la dirección del vector. Y si tengo acá, por ejemplo, un vector A y lo voy a multiplicar por 0.5, pues el vector reduce su tamaño a la mitad. De esa manera nosotros podemos establecer la multiplicación de un vector por un escalar. Vamos a ver ahora cómo se suman los vectores. Pues los vectores se suman principalmente aplicando la ley del paralelogramo. Por ejemplo, si tengo un vector A y un vector B, pues la resultante es igual a A más B. Tengo por ahí el vector A y tenemos allí el vector B. Entonces, al aplicar la ley del paralelogramo, yo trazo líneas paralelas a partir del punto final de cada vector. Trazo una línea paralela a partir del punto final del vector A, paralela a B, y una línea paralela al vector A desde el punto final del vector B. Esas líneas paralelas, el cruce de esas líneas paralelas me determinan el valor de la resultante. Entonces tendría que la resultante es igual a A más B, como pueden apreciar allí. Hay un caso especial cuando son vectores colineales. ¿Qué significa eso? Imagínense que tenemos nosotros el vector A, tenemos el vector B, ambos en la misma dirección, por eso son colineales. Entonces, si yo quiero sumar A más B, pues tendría de esa manera el vector resultante, A más B. Si resto vectores, la resta de vectores pues es un caso especial de la suma, ¿no? Si tendría A menos B, no es otra cosa que el vector A más el vector B negativo y eso me da una resultante. Esquemáticamente tendría yo el vector A, el vector B y pues tendría yo el vector B negativo y aparecería el vector resultante de la resta, A menos B. También puedo hacer una suma vectorial de las fuerzas. Una fuerza, recuerde que es una cantidad vectorial, es decir, que tiene magnitud y dirección y sentido. No se olvide. Entonces, la suma de dos fuerzas se realiza de acuerdo a la ley del paralelogramo para determinar una fuerza resultante. Por ejemplo, yo tengo ahí un F1 y F2, que son dos fuerzas que se aplican en ese elemento,
aplicando la ley del paralelogramo, pues encontraría yo una fuerza resultante. Esa fuerza resultante no es otra cosa que F1 más F2. Nosotros podemos determinar las componentes de una fuerza. Existen casos donde se necesita separar una fuerza en dos componentes. Imagínense, yo tengo la fuerza F aplicada en ese elemento y tengo dos ejes, el eje U y el eje V. Y quiero conocer las componentes de esa fuerza en cada uno de esos ejes. Entonces, yo puedo descomponer la fuerza en sus componentes a través del eje U, que sería la fuerza U, y a través del eje V, que sería la fuerza V. Entonces tendríamos sus dos componentes. La fuerza F la conformarían dos componentes, FU y FV. También puedo realizar yo una suma de varias fuerzas. Cuando yo tenga más de dos fuerzas, puedo también realizar esa operación, y esto lo hago aplicando en forma sucesiva la ley del paralelogramo. Por ejemplo, tenemos ahí tres fuerzas, F1, F2 y F3. Lo primero que hago yo es, aplicando la ley del paralelogramo, pues calculo F1 más F2. Y por último, conocido F1 y F2, aplico nuevamente la ley del paralelogramo para calcular la fuerza resultante que aparece allí. Entonces, ¿puedo yo sumar varias fuerzas? Sí, sí puedo hacerlo. La ley del paralelogramo especifica la siguiente manera. Trazamos líneas paralelas a partir de los puntos finales de la fuerza. Y eso me da como resultado a mí dos leyes fundamentales. La ley de cosenos, como pueden apreciar acá en el triángulo, un triángulo ABC, que le corresponde el ángulo A para el lado A, el ángulo B para el lado B y el ángulo C para el lado C. Y entonces tendríamos que por ley de cosenos C no es otra cosa que la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de C. O por ley de senos, que a cada lado le corresponde el seno de un ángulo. Es decir, A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C.